gracias. Please be seated. Muchas gracias. I said that. Me dije eso. I'm going to do this in Spanish, okay? Me gustaría hacer eso en español. ¿Les parece bien? Okay. I want you to know, first of all, welcome to everyone. Primero que nada, quiero bienvenir a cada uno de ustedes aquí a la academia. I am so excited to see you and be here. This is a very important event for Zri. Estoy emocionado de tenerlos a todos ustedes y de poder estar aquí con cada uno de ustedes. Esta semana, esta academia va a ser algo impresionante. I'm not supposed to be on stage now. I'm scheduled to talk with you on Saturday. No debería estar en tarima en estos momentos, debería estar en realidad con ustedes el sábado. But I couldn't contain myself. No me pude detener, no pude soportarlo. You will hear some incredible presentations in the next 2 days. Ustedes van a escuchar presentaciones increíbles durante los próximos días. This young man to my left is only 24 years old. Este muchacho que tengo aquí a mi costado tan solo tiene 24 años. Where's Mr. and Mrs. Munoz? Where are they? ¿Dónde están los padres de Christian? Congratulations, you did a great job. Felicitaciones, hicieron un excelente trabajo. And from what I saw from the photos, you've also got a very attractive single daughter. Y por lo que vi en las fotos me doy cuenta que también tienen una hija muy atractiva. Good promotion, Christian. So in the next 2 days, again, you will hear some really fantastic ideas about Zri and about your future. Durante los próximos días van a escuchar excelentes ideas y información que les va a ayudar en sus negocios. On Saturday, when I talk with you, I just returned from India 2 days ago. El sábado que esté hablando con ustedes vamos a hablar un poquito más en detalle, pero acabo de regresar de India, donde pasé una semana. There's a lot of Indians over there. Hay bastante gente de India en India. You see, you'll hear all these brilliant things from me, like there's 1.2 billion Indians. That's a lot, you know. So, Van a escuchar cosas increíbles de parte mía, como información como hay 1.3 billones de personas en India. but having spent a full week in India, I saw young people, and I will talk more about this later. Y mientras que estuve en mi estadía en India, escuché bastante cosas e información que voy a compartir con ustedes durante estos días. But when I'm here in the United States, I'm here in Orlando, we're representing so many countries. Zri is now in 18 countries. Y aquí dentro de esta academia tenemos a personas que están representando a 18 países. But I think and I heard Christian say some really wonderful things about this opportunity. Y escuché a Christian hablar de excelentes cosas en cuanto a esta oportunidad. And as I was listening, I personally became even more encouraged when I realized that such a young person could learn so much so quickly. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de que él, siendo una persona tan joven, tiene bastante información que él ha aprendido. And use the framework of Zri to create, even at this age, such great success. Y está utilizando la plataforma de Zri para construir mucho éxito. So, again, my presentation comes on Saturday. Please be there. Mi presentación es el sábado, así que por favor vengan a escucharme. But in the meantime, really pay attention to what you're hearing, because Christian is just one example, but a great example of someone who really has great ideas and wisdom about how to become successful in this great opportunity. Pero necesito que cada uno de ustedes preste mucha atención a todas las ideas e información que se les están presentando a ustedes,
porque Christian les ha presentado bastante información que puede ser usada en sus negocios. Okay, so I'm listening to all that's going on. I just didn't want to sit out there because I know I will disrupt everything with the photos and, you know, the handshakes. But I'm listening to everything that's going on. Y quiero que sepan de que yo estoy escuchándolos a cada uno de ustedes y estoy escuchando la información que ustedes están compartiendo, y quiero que sepan de que voy a estar aquí con ustedes, aunque a lo mejor no voy a estar afuera para evitar las fotos, pero voy a estar aquí presente con ustedes. So this will be a great weekend for you, a great several days. Enjoy. I'll see you tomorrow and certainly Saturday. Welcome everyone. Thank you for being here. Así que por favor disfruten el resto de estos días. Voy a estar aquí con ustedes y nos vemos el sábado, mañana y el sábado de todas maneras. Un fuerte aplauso para nuestro fundador y CEO, Bill Farley. ¿Qué les pareció eso? Wow, la verdad que es algo increíble poder escuchar las palabras de todas las personas que van a estar aquí en tarima y poder absorber toda esta información. La mayoría de líderes que ustedes van a escuchar durante estos días son personas que han gastado muchos, miles y miles de dólares para poder conseguir esta información. Así que en realidad ustedes están ahorrando miles de dólares escuchándolos a ellos, así que tomen muchas notas porque esta información les puede ayudar bastante. La siguiente persona, ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlo en mi video de presentación que les hice hace unos minutos. Es una persona que representa perseverancia, una persona que representa enfoque, una persona que representa duplicación, una persona que está enfocada en lo que está haciendo. Y en realidad no es tan solo tener un enfoque, pero en realidad es tener la información correcta para que en el momento que ustedes la dupliquen puedan en realidad conseguir los resultados. Y esta persona ya también ha encontrado todos estos resultados. Así que sin perder más tiempo me gustaría traer a la tarima a una persona muy especial, 10 estrellas de Colombia. Por favor, ayúdenme con ese aplauso. Damas y caballeros, con ustedes, desde Cali, Colombia, Andrés Mendoza. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? La verdad que súper contento con esto que está pasando acá. Finalmente, yo me acuerdo de la primera academia que estuve hace año y 4 meses aquí, que ya llevo en el negocio. Éramos alrededor de unas 400, 500 personas, que fue en Cancún, lo recuerdo tanto. Y hoy ya hay, digamos que estamos sentados un poco más de 1.100 personas y de hecho falta gente por ingresar. Así que, pues, eso tiene que ver con todo el crecimiento y el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo, así que quiero que más bien nos felicitemos a todos por esa labor. Bueno, ¿se acuerdan del video que Ricardo mostró? ¿Quién cree que eso es verdad? Ahorita voy a tener una conversación bastante seria con él. Bien, digamos que para iniciar quiero darles las gracias lógicamente a todos ustedes por estar acá. ¿Quiénes son las personas que vienen por primera vez? Que me levanten la mano, por favor. Bueno, muchísimos. Cuando ustedes, como esta es la primera academia a la que pueden asistir, hoy, en estos siguientes 3 días, se van a dar cuenta de la magnitud del negocio en el que ustedes están.
Esto es lo que le permite a uno abrir su mente, abrir la cabeza y darse cuenta realmente en dónde está metido y en el negocio y la proyección en la que estamos. Así que quiero que todos nosotros le demos un fuerte aplauso a las personas que vienen por primera vez, por favor. Bueno, para arrancar, cuando me notificaron hace un tiempo que diera una capacitación y me invitaron acá, que por cierto les doy las gracias por esa invitación porque la tenía como meta, pero no esperaba que la pudiese hacer en este momento. Resulta que me dieron esa información, esa invitación, y yo la verdad no sabía qué hacer, porque estaba muy emocionado, pero realmente, bueno, ¿yo qué puedo hablar y qué puedo aportar a toda la gente que está aquí? Pues porque son personas de muchísimo resultado. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a hacer es contar ciertos aspectos de mi historia, porque no conozco a la mayoría e incluso muchísima gente a mí todavía no me conocen, pero lo voy a hacer con una mezcla de errores que yo he cometido durante este año y 4 meses y en aspectos básicos que hemos desarrollado en el negocio. Por eso mi entrenamiento lo quise llamar Errores de un 10 estrellas. Errores de un 10 estrellas. Lo primero, todo el mundo me pregunta, cuando estamos hablando, siempre me preguntan es, bueno, si tu hermano Juan Fernando hace el negocio hace aproximadamente 5 años, pues tú ¿por qué no iniciaste con él? ¿Sí? Entonces, pues yo me quedo pensando y les digo por más o menos, por pelotudo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, pero bueno, sí, yo inicié en ese momento, lo hice, pero no lo trabajé. Estuve, digamos que activo alrededor de unos 2 meses, prospectando, pero nada interesante, nada pues contundente. Digamos que pasaron aproximadamente unos 3 años, un poco más de 3 años, cuando yo decidí iniciar el negocio. Pero lo hice básicamente por unas razones específicas. Resulta que en ese momento, hace unos 5 años, pues habían unas situaciones tanto personales como del negocio que no me lo permitían a mí desarrollar. Por ejemplo, digamos que en cuanto al negocio, como el negocio todavía no estaba legalmente posicionado en Colombia, pues entonces pues habían muchas dificultades. Digamos que el producto, todo lo que hacemos aquí es una compra de producto, y si tu producto a ti no te llega en los próximos días o en los próximos meses, pues uno ¿cómo se pone? ¿Sí me explico? Pues es más o menos como una estafa, ¿sí? Entonces, pues eso hacía que el negocio se dificultara más. Habían otras dificultades como el tema de la parte económica. En ese momento, tanto Juan como yo no teníamos ningún empleo. Yo soy psicólogo deportivo, a eso me he dedicado, esa es la parte que a mí siempre me ha gustado, pero en ese momento no tenía ningún trabajo. Entonces, pues, digamos que la alternativa que teníamos era el negocio de Sui. Pero si las comisiones te las pagan en cheque con un banco de Estados Unidos y ese banco no está en Colombia, pues tú ¿cómo pagas el cheque? ¿Cómo sacas el dinero? ¿O cómo cambias el cheque? ¿Sí? Entonces, si tú no tienes trabajo y no tienes de dónde sacar dinero, pues lógicamente el tema económico pues se hace complejo. Entonces, como les digo, habían unas cosas del negocio que lo hacían más complejas, pero también habían unos aspectos personales que no permitían que yo desarrollara el negocio. Por ejemplo, digamos que en ese momento yo tenía entre 25 o 27 años de edad, todavía estaba muy inmaduro como para desarrollar un negocio en ese aspecto, porque pues en mi experiencia nunca lo había hecho, y digamos que no veía la proyección que uno pudiese tener acá en el negocio. Entonces pues no estaba muy maduro para desarrollarlo y pues simplemente no tenía la convicción de hacerlo, ¿sí?
Entonces, pues simplemente no lo hacía. Ahora, llega un momento en la vida hace año y 4 meses en donde tanto mi esposa como yo estamos buscando unas inversiones, mirar a ver cómo podríamos hacer. En fin, yo estaba, digamos, un poquito más solvente económicamente hablando, ella también. Entonces en la casa nos estaba yendo un poquito mejor. Cuando mi hermano siempre me llamaba, por ahí hagan de cuenta cada 3 meses, cada 6 meses, para ver uno cómo está frente al negocio. Y adivinen cuál era mi respuesta. No, ¿sí? Yo no quiero saber de eso. Es más, ¿quiénes han sido reacios a este tipo de negocios de aquí? Ok, pues yo era uno de ellos. Incluso mi hermano estuvo prospectando a mi esposa antes y adivinen quién la dañó. ¿Sí? Yo le decía, no, esa vaina no sirve, eso no funciona. Entonces, pues no. Ahora entonces, resulta que, digamos que estuvimos buscando unos temas de inversiones, apartamentos, tractomulas, porque ella comercializaba verduras, pero pues todo se desfasaba en términos económicos y siempre íbamos a quedar muy ahorcados económicamente, entonces no alcanzábamos. En un momento llega y llama Juan nuevamente y me dice, Tito, pues en mi familia siempre me dicen así, no sé por qué, pero mi mamá siempre me dijo así, pues así me quedé. Es más, siempre me presentan como el hermanito, ¿sí? Ya tengo 32 años y me siguen presentando como el hermanito, pero bueno. ¿Qué pasa entonces? Llegó y me dice, bueno, quiero que alistes maletas, vamos para Cancún, te voy a llevar con todos los gastos pagos para que vayamos a la academia. Y pues listo, entonces comenzamos a mirarlo, bueno, el tema, yo ya sabía para dónde iba la cuestión y le dije a Juan, pues hagamos lo siguiente, ¿por qué no le presentas el negocio a la Mona es mi esposa, Johanna? Él vivía todavía en Medellín en ese momento y si ella te dice que sí, entonces iniciamos el negocio. Si ella te dice que no, entonces no lo hacemos. Entonces nos reunimos un jueves aproximadamente, tipo 8 de la noche más o menos por Skype. Él le mostró el negocio y a los 20 minutos ella ya había pagado. Entonces literalmente a mí me tocó hacer el negocio, ¿sí? Ahora, primer error entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ves bueno, en esa academia yo vi cuando a Juan le pagaron el cheque de $25.000 por haber llegado al rango de 9 estrellas. ¿Sí? Entonces, si tú ves a un amigo, a un hermano, a un familiar que le pagan ese dinero, ¿tú le crees, sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, entonces fue cuando yo dejé la bobada y comencé a trabajar. ¿Sí? Ahora, entonces el primer error es ese, ¿bien? Pero hay otros errores que uno puede ir cometiendo a lo largo del camino y fue lo que a mí me ha pasado. Esa primera semana, nosotros iniciamos un jueves, en la siguiente semana, digamos que el martes aproximadamente, ya estábamos en la academia en Cancún y esa primera semana de nosotros fue de viaje, de academia. Hagan de cuenta que fue esta misma semana tal cual como estamos aquí. Cuando llegamos a la otra semana a Cali, pues entonces uno llega todo enérgico, listo, vamos a prospectar, a presentar, en fin. Resulta que a mi esposa unas semanas antes la estaban prospectando para otra red, un profesor de ella, de la universidad, la estaban prospectando y adivinen quién la dañó. ¿Sí? Entonces yo le dije, no, esos tipos de negocios no funcionan, en fin, no le hagas caso, nada. Entonces, pues ella no inició. ¿Qué pasó? Errores al prospectar. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? Hay dos formas de aprender. O tú aprendes de los errores de otras personas o tú aprendes de los errores que tú has cometido. Ambas son efectivas, de ambas puedes aprender, pero una va a ser más fuerte que la otra. Si aprendes de los errores de otras personas, pues va a ser mucho más sencillo. Entonces, pues por eso yo les quiero mostrar estos errores.
que fueron los que a mí me sucedieron. Por ejemplo, entonces, resulta que este personaje llamó a mi esposa para prospectarla, en fin, y no arrancó en el negocio. Y entonces ella llegó, cuando nosotros llegamos de Cancún, ella llegó y dijo, este profe, si nosotros nos firmamos a este profesor, como él ya sabe de redes de mercadeo, entonces este es el que nos la saca del estadio. Este es el que por un lado nos hace 10 estrellas a los dos. Y pues ahí ya estamos listos. ¿Quién ha pensado de que si yo firmo a esta persona, este personaje nos saca, mejor dicho, del estadio? ¿Y a quién le ha pasado que firma a esa persona y no hace nada? Bueno, ahora, entonces, todos emocionados, íbamos para esa primera presentación. En la primera semana normalmente uno sabe presentar. No, había pura emoción. O sea, ella estaba emocionada, yo estaba emocionado y estábamos así. Resulta entonces que yo le dije a Juan, bueno, es que tenemos una presentación, este personaje sabe de redes de mercadeo, tiene experiencia, tiene resultados y si lo firmamos, este es. Entonces, bueno, alistamos todo, quedamos de vernos en la oficina del señor después de las 6 de la tarde. Cuando, listo, como era por Skype, porque Juan en ese momento estaba en Medellín, entonces pues yo llevé computador, llevé parlantes, nos fuimos en el carro y ya teníamos, bueno, organizamos todo, el audio, en fin, todo el cuento quedó instalado. Cuando llegamos y estábamos listos ya había dicho a Juan, ya está todo listo, ¿te vas a conectar, sí o no? Me dijo, sí, dale de una. No había internet. No había internet. Entonces llego yo y miro a la mona y le pregunto, ¿quién presenta? Y adivine qué dijo ella. Entonces me tocó arrancar a mí y pues el corazón a millón. No tenía ni idea de qué contarle. Las manos congeladas, sudando, en fin, ¿sí? O sea, si tú tienes una persona que supuestamente sabe de negocios de redes de mercadeo y tú no has hecho nada, pues uno cómo se siente, ¿sí? Entonces yo estaba más o menos en pánico, gagueaba, tartamudeaba, necesitaba agua, en fin, de todo. Esa primera presentación fue literalmente un desastre. El personaje bostezaba, todo. Y adivine si el personaje entró. No. Y adivine cómo estaba la mona entonces. Cuando salimos de esa primera presentación, imagínense el genio. Le había quemado yo a un prospecto de ella y supuestamente el que era. O sea, el más bravo de todos, con el que nos íbamos a hacer millonarios. Nada que hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero contarles con esto? Para que hagamos una conclusión en el tema de prospectar. A veces no es necesaria la parte técnica. A veces no es necesaria la parte técnica. Simplemente uno con contarle lo que está viviendo, lo que está sucediendo, con eso uno es capaz de cerrar una persona. No necesita uno más. Lo importante es uno hacerlo, pero yo en ese momento estaba demasiado enfocado en la parte técnica del negocio. No le podía transmitir esa emoción que nosotros traíamos por los nervios que yo tenía. ¿Sí? Seguramente si ella le hubiese mostrado el negocio a él, lo hubiese hecho mejor. ¿Ya? Pero como en ese momento yo iba a hacer una primera presentación y en cargo de alguien del equipo, pues tenía que hacerla bien y ahí era donde estaba la presión para mí. Entonces, no importa si tú llevas una semana, un mes, 2 meses, 3 meses en el negocio, no importa. A veces no se preocupen tanto por la parte técnica, simplemente con la emoción que nosotros sintamos cuando lleguemos a nuestros países, cada uno, eso es lo que más va a cerrar, ¿vale? Entonces, ese es el primer error al prospectar que me sucedió a mí. Otro error que yo les quiero mostrar, bueno, ese era el error
al presentar. Ese error era al presentar. Uno que me pasó a mí al prospectar es el siguiente. Resulta que yo ya estaba haciendo mis propias presentaciones, ya llevaba más o menos, eso fue en el primer mes que yo llevaba en el negocio después de que llegamos de la academia. Y yo llamo a un amigo, un psicólogo deportivo. ¿Quién sabe qué hace un psicólogo deportivo? No, ustedes saben pues porque eran mis jefes. Sí, así que no, ese no se vale. Bueno, no nos vamos a centrar ahí. Ahora, resulta que había un psicólogo del deporte también que yo lo llamé a prospectar y simplemente entonces le dije, bueno, mira, hay un buen proyecto que está moviendo muy buen dinero, está involucrado buen dinero para que nos veamos en la librería. Nos vimos entonces en la Librería Nacional alrededor de las 3 de la tarde un día. Y ese día fue una presentación más o menos como de 3 horas, pero básicamente porque él tenía muchísimas preguntas, era una persona que ya conocía de negocios, de redes de mercadeo, estuvo en alguna una vez con su mamá y pues llevaba mucho tiempo haciéndolo. Entonces simplemente en ese momento ya no lo estaba haciendo, estaba como en stand-by. Entonces pues lo tenía ahí quieto, ¿sí? Mientras se desempeñaba en la psicología del deporte también. Resolvimos preguntas de profundidad, bueno, de muchísimas cosas en ese primer mes que yo llevaba. Yo ya estaba ese domingo, digamos, eso fue más o menos un miércoles o viernes, y el domingo cerraba yo mis primeras 4 semanas y coincidía con el cierre del mes. Entonces, al final de la presentación, llega y me dice Leo, listo, simplemente necesito hablar unas cositas con mi mamá, que yo siempre he hecho este tipo de negocios con mi mamá, y llegamos al acuerdo de vernos el sábado a las 11 de la mañana en la misma librería. Entonces yo el sábado en la mañana, a las 9 de la mañana, lo llamé y llega y me dice, Andrés, menos mal me llamaste, estaba esperando tu llamada. Y yo le dije, bueno, qué bien, ¿qué pensaste, qué cuadraste con tu mamá, en fin, para que nos veamos ahorita a las 11? Y llega y me dice, Andrés, lo que pasa es lo siguiente, es que cuando tú me llamaste, cuando estuvimos hablando en esa presentación, pues hablé con mi mamá y gracias a tu presentación decidimos que vamos a volver a hacer el negocio de Amway. ¿Vale? Ahora, yo estaba por cerrar mi primer mes, ¿sí? Me faltaban 1000 puntos de volumen para llegar a las 4 estrellas. Él ya me había dicho que sí, así que yo como veía todo, ya estaba hecho, tenía 1000 puntos, ya estaba todo organizado. Y adivine mi emoción cómo estaba el momento en que él me dice que ya no va a arrancar conmigo. Debajo de la tarima, mejor dicho. ¿Vale? O sea, garrafal. Básicamente en el tema del prospectar, a veces, como les digo, a veces no es necesaria la parte técnica, porque evidentemente el trabajo lo había hecho bien, él me había dicho que sí, le contesté muchísimas cosas, pero había un aspecto que yo no manejaba y era la parte emocional. Me faltaban 1000 puntos de volumen, mi emoción al piso, o sea, estaba deprimido, de todo. Yo tenía 2 opciones, o salgo a buscar los otros 1000 puntos de volumen prospectando, o me quedo en la casa llorando. Adivinen cuál de las 2 hice. Me quedé en la casa. En serio, yo me quedé en la casa. Eso fue lo que me pasó, eso fue lo que yo hice, ¿sí? Pero porque no era capaz de llamar a nadie, pues con las emociones así, porque estaba pensando, no, eso no funciona, en fin, no tenía madurez frente al negocio. Y pues llevaba un mes, pues tampoco las tenía que hacer, pero sí es importante que cada uno de nosotros maneje ese tipo de emociones, que sea un poquito más estable. Al principio, cuando uno está iniciando en el negocio, las emociones suben y bajan demasiado. Me dijeron que sí, entonces estoy eufórico.
mi mamá me dijo que no, entonces me pongo a llorar. Y si al final de la semana todo el tiempo te están diciendo sí, no, sí, no, sí, no, pues tus emociones ¿cómo están? En picos. Y a la final, pues uno termina trabajando con personas, pues no sé, demasiado inestables. Y se lo digo porque eso fue lo que me pasó a mí. ¿Ya? Entonces, como les digo, la conclusión en este aspecto, a veces no es tan importante la parte técnica, sino que nosotros seamos un poco más maduros y más conscientes de eso, de que muchas personas nos dicen que no, y así nos dicen que no, pues no importa, alguien más nos va a seguir diciendo que sí, ¿vale? Y ese es el error que yo cometí en el momento de prospectar. Ahora, hay un error que a mí me marcó mucho, que es el de alcanzando estrellas. Resulta que en febrero, precisamente hace un año, en febrero del 2014, yo llegué al rango de las 8 estrellas. En ese momento, pues yo hice 7 estrellas en diciembre por primera vez, en enero 7 estrellas y en febrero hice 8 estrellas. Resulta que en ese momento pues el negocio venía muy bien, trabajando juiciosos en Cali, en fin, teníamos una organización muy chévere. Ahora, de ti hacia abajo, normalmente ¿quién es el que mejor presenta? ¿Quién? Uno mismo, ¿sí? Entonces, pues resulta que nosotros trabajábamos y hacíamos presentaciones grupales de 10, 15, 20, 50 personas todos los días. Y a las personas nuevas en el negocio, pues yo siempre les decía, mira, en este momento el negocio es muy sencillo. Tú lo que tienes que hacer es convocar a la gente y llevarlo todos los días a tal sitio, a tal hora, para que les presentemos, porque finalmente yo voy a hacer la presentación. Entonces esa va a ser tu labor, ¿sí? Eso era lo que yo al principio le decía a la gente, ¿sí? Pues yo consideraba que yo era el que mejor presentaba, entonces pues yo me ponía a hacer las presentaciones. Resulta que en ese momento, en febrero, el negocio comenzó a expandirse por otras ciudades de Colombia y entonces yo comencé a viajar para apoyar a la gente, Entonces me decían, Andrés, es que estamos organizando varias cosas por acá, en Bogotá, en Pasto, en otras ciudades, y entonces pues listo, yo voy a organizar la agenda para viajar allá y apoyarlos a ustedes. Ahora, cuando yo comencé a viajar, por ejemplo, yo viajaba la mitad de la semana o casi toda una semana, dependiendo de lo que se necesitara hacer, pues yo todo enérgico trabajaba en esas otras ciudades y adivinen quién presentaba en mi equipo en Cali si yo no estaba. Nadie. Y entonces adivinen cuánto producían ellos, cuántas personas se firmaban, cuánto duplicaban, en fin. Entonces, después de tener, ¿cuánto tiene un 8 estrellas en la pierna de pago? 60.000 puntos de volumen, $60.000. Entonces yo llegué, se me cayó de estar en febrero, hace un año, en más de 60.000 puntos de volumen en mi pierna de pago, pues inmediatamente en marzo yo ya estaba en menos de 5 estrellas. ¡Pum! Al piso, de una. Adivinen de quién era el error. Mío, ¿vale? Habían unas cosas que yo tenía que aprender en el negocio, ¿sí? Una de ellas era duplicar y delegar otra información para que las personas pudiesen trabajar también sin tener que depender de uno. Inmediatamente en marzo, ¡pum!, al piso el equipo y por debajo de 5 estrellas. Después de que ya habíamos recorrido y hecho una muy buena labor. ¿Qué pasó? Nos demoramos 5 meses en volver a levantar el equipo. En marzo se nos cayó, abril, mayo, junio, julio, en agosto, a mediados de agosto,
pasó el volumen de mi pierna de pago de menos de 5 estrellas a 9 estrellas. Y ese es el crecimiento acelerado que muchos de ustedes están teniendo hoy en día. Y que por ese error que yo cometí, se los cuento para que no les vaya a suceder. Porque hay que estar muy pendiente de la organización porque es un crecimiento rápido. En ese momento, pues entonces pasó el volumen ya a volver a recuperar no las 8 estrellas, sino que pasó a 9 estrellas. ¿Cuánto tienen 9 estrellas en la pierna de pago? 120. A mitad de agosto entonces yo pasé a tener 120 y en las últimas 2 semanas de agosto el equipo hizo que yo cerrara en 10 estrellas, o sea, de 120 a más de 200. ¿Sí? Pero eso fue lo que nos pasó a nosotros. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Que el negocio siempre nos va a poner a prueba a cada uno de nosotros. Sea como sea, nos va a poner a prueba. Si uno tiene que aprender algo, el negocio se va a estancar o va a disminuir. En ese momento yo necesitaba aprender algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso el negocio disminuyó. Y después, si cuando ya estaba preparado para cierta cantidad de volumen, entonces el negocio volvió a crecer. Si yo no me hubiese preparado y el equipo no nos hubiésemos preparado, ¿eso hubiese sucedido? No hubiese sucedido. Entonces, de hecho, este es el momento para darles las gracias a todas las personas de nuestra organización que hicieron que hoy por hoy la Mona tuviese hoy un rango de 8 estrellas y yo hoy tenga un rango de 10 estrellas y cada uno de ellos lo sabe. Y por eso les doy las gracias. Como se pueden dar cuenta, son errores que han pasado de lo básico. Todo eso está aquí en el plan de acción. Todo eso está descrito. Lo único que tiene que hacer es trabajar en función de. Son errores básicos, pero que me han sucedido a mí y por eso se los quiero dejar acá, para que no los cometan y no les vaya a suceder exactamente lo mismo, porque les va a doler menos. Y cuando vean que la cuenta bancaria es más estable, diferente a lo que me pasó en ese momento a mí, pues van a estar muchísimo más tranquilos. Y acá hay un error que es la razón por la cual muchos de nosotros estamos acá, que tiene que ver con el juego de la vida. El juego de la vida, bueno, ¿quién ha sentido que a uno le falta como algo en la vida? ¿Quién ha llegado a ese momento en la vida en que a mí me falta algo, pero yo no sé qué es, no sé qué me pasa, pero algo me falta, algo me falta? ¿A quién le ha pasado eso? Ok. Cuando de esos momentos en los que yo estoy como pensativo, mirando a ver qué hago, qué me puede faltar, qué me puede suceder, resulta que yo encontré que esta es una de las razones por las cuales nosotros hoy por hoy estamos desarrollando el negocio y sé que muchos de nosotros inconscientemente nos damos cuenta de que, ahorita se los explico, estamos acá. ¿Por qué se los digo? Resulta que en el juego de la vida hay muchísimas cosas para uno desarrollar. Ahí está el contexto familiar, espiritual, deportivo, o sea, está compuesto por muchísimas cosas, es algo muy general. En este juego nos vamos a centrar solamente en un aspecto que tiene que ver con la parte económica, pero ese es el único, un solo aspecto, no es todo. ¿Qué pasa? Esta es una cancha de fútbol americano. ¿Alguien conoce el fútbol americano? Bien, lo importante no son las reglas, lo importante es que hay que saber del fútbol americano que está dividido en 4 etapas, en 4 tiempos, así como el fútbol normal, ¿sí? Por ejemplo, el fútbol normal está dividido en ¿cuántos tiempos? 2. El fútbol americano está dividido en 4 cuartos, ¿sí? Hay una semejanza con este tema, en donde, bueno, en el fútbol americano, si tú ganas un cuarto, ¿quiere decir que ya ganaste el partido? No.
puedes perder en el segundo cuarto, puedes perder en el tercer cuarto, puedes perder en el último cuarto. Así tú vayas ganando uno de esos cuartos o la mayoría de esos cuartos del partido, pues al final uno de todas formas tiene chance y probabilidad de perder ese último cuarto, ¿sí? Resulta que en este ejemplo, que de hecho esto lo habla Kiyosaki, cada cuarto está dividido en 10 años. El primer cuarto inicia desde los 25 años hasta los 35 años. Se dice que aproximadamente a los 25 años una persona inicia su etapa productiva, ¿sí? Como su carrera laboral, por así decirlo, y se vuelve productivo y comienza a producir dinero para él o para su familia. Aproximadamente, aunque acá, pues lógicamente hay gente de menor edad que ya lo está haciendo y con muy buenos resultados. Ahora, entonces el primer cuarto está de 25 a 35 años, el segundo cuarto de 35 a 45 años, el tercero de 45 a 55 y el último cuarto de 55 a 65 años. Hay gente que se tiene que ir al tiempo extra y queda también fuera de tiempo. ¿Por qué lo traigo acá? Porque resulta que muchos de nosotros, podemos tener esta misma gráfica que está aquí. Ingresos, gastos, activos y pasivos. Todos tenemos una situación específica en la parte económica. Resulta, no importa cuánto de ingreso tengas tú, no importa cuánto de gastos tengas tú, pero si tú te das cuenta y tú evalúas, por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 32 años y yo evalúo mi situación y por ejemplo, lo que me pasaba a mí es que yo no tengo activos, pero sí tengo pasivos, y yo ahorita en 3 años cierro mi primer cuarto. ¿Yo gané o perdí mi primer cuarto de vida? ¿Lo gané o lo perdí? Lo perdí. Ahora, ¿dónde está mi papá y mi familia? Ok. Pónganse de pie un momentico, por favor. Ahí donde están, les presento a mi papá, a mi hermana. Mi suegro, que está al lado de mi esposa, que es Joana, y pues Juan Fernando. ¿Por qué se los presento? Porque resulta que tanto mi papá como mi suegro han tenido dos experiencias totalmente diferentes desde este punto de vista, ¿sí? Lo que tienen de semejanza es que ambos en estos cuartos estaban perdiendo el juego, así como nosotros hace un año estábamos perdiendo el juego, porque estábamos con 0 activos y con muchos pasivos. Muchos de nosotros estamos con 0 activos y con muchos pasivos, es decir, estamos perdiendo el juego. Tanto mi papá como mi suegro, en el último cuarto, o sea, es justo que mucha gente estando en el último cuarto esté perdiendo el juego. No, pero muchos de nosotros no somos conscientes de eso, ¿sí? Gracias a que mi hermano tomó una decisión de mantenerse activo en el juego, pero no por el juego tradicional de la parte empresarial, sino por el network marketing y específicamente por Sri, es que nosotros hoy estamos comenzando a ganar el juego. Y esa es la oportunidad para darte las gracias, Juan, por esa labor.
ejemplo, en el caso de mi suegro, es una persona que hoy, desafortunadamente, por temas legales en Colombia, de la regla de parte del país, hoy no puede tener su propia pensión o su propio ingreso residual. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Gracias a que nos dieron la chance de iniciar este negocio, poderlo poner a él a que gane su propio juego. ¿Qué está haciendo mi hermano con mi papá también? Pues le puede dar la oportunidad de que él pueda ganar el juego con su propia empresa también. ¿A qué voy con esto? Que hoy aquí en SRUI hay gente, y gracias a la visión de AK, aquí el 2015, en diciembre del 2015, vamos a ver más de 300 personas que vamos a estar en el rango de 10 estrellas. Y en el 2015 vamos a ver más de 10 o 20 personas que vamos a estar en Rubí. Eso quiere decir que la mayoría de nosotros vamos a poder ganar el juego de la vida gracias a SRUI. Así que muchísimas gracias y que Dios los bendiga.